Buenos días, hermano. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Esperamos que sea una bendición para todos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estudiar porciones de tu santa palabra y suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Tú seas el que nos guíes, nos dirijas, que todos los que estudiemos, Señor, sea dirigido por ti y podamos entender esas maravillosas enseñanzas que tú nos das y podamos tener la seguridad de que tú siempre estás al control de nuestras vidas. Bendice a todos nuestros hermanos, amigos que nos escuchan. Tú les ilumines su mente, su corazón, para que ellos entiendan tu mensaje y mayormente este mensaje que hoy vamos a estudiar, Señor, que sea una bendición para todos. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7 y el versículo 15. Dice: Yo Daniel quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel hoy nos va a hablar sobre las visiones que él tuvo, que Dios le dio para enseñarles. Dios le iba a mostrar toda la historia de este mundo a través de esas profecías. Él nos lo va a describir. Vamos a leer una porción de lo que él nos va a enseñar hoy. Se encuentra también en el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 7. Vamos a leer los versículos. Son varios versículos. Dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo que él había visto en esa visión. Daniel dijo: Miraba yo en las visiones de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia que es semejante a la de un oso, la cual tenía en sus bocas 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta ahí lo dejamos. Dice que
tenía ese cuerno, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es lo que Daniel contempló en visión. Dios le enseñó. Ahora vamos a ver esas bestias, esos símbolos. Pero antes vamos a estudiar una porción de donde no sé aquí, del más grande estafador que se ha conocido. Era un muchacho, dice aquí, un muchacho joven. Su nombre era David Stein. Él era pintor, pintaba cuadros. Y entonces él vio los cuadros pintados de maestros de esa obra y entonces él comenzó a imitarlos, y lo que hacía era que lo firmaba, pero con el nombre del famoso, de esa persona famosa, no del de él. Y así hizo hizo más de 400 cuadros y todos los vendió a un buen precio. Pero llegó el día que se dieron cuenta que realmente no era una pintura original. Todos lo tenían por original, ¿verdad? Porque hasta el más experto en eso no lo detectaba. Pero un día fue detectado, dice, y hasta la fecha solamente han recuperado 110 cuadros de eso, pinturas de esas. Todas las demás siguen teniéndose como originales. Él ganó mucho dinero, pero fue descubierto y fue tomado prisionero, y en el 1927 fue metido a la cárcel y estuvo hasta el año de 1980. 8 años estuvo en prisión. El título nos dice que cómo saber si es falso. Como esos cuadros, nadie lo notaba que fuera falso, y él los estaba vendiendo como originales. Y nos dice que este muchacho ya allí en la cárcel cambió, pero empezó a pintar, pero ya estos cuadros que él pintaba lo firmaba con su nombre. Y nos dice aquí esta última parte, que durante su estancia en la cárcel, su vida se transformó y decidió pintar de allí en adelante usando su propio nombre. Actualmente es un pintor y conferenciante muy renombrado, famoso en todo el mundo. ¿Y cuál es el tema de su conferencia? Dice, es ese en el que firmará tan experto cómo saber si es falso. Eso es lo que él había puesto allí. ¿Cómo saber si es falso? Y hay otro pintor, hay otra persona más, como dijéramos, más extravagante que David Stein. Ese pintor, esa persona es muy astuto, y su nombre es Lucifer. Él es tan astuto que él no se detecta lo que él hace. El problema es que él no enfrenta ese asunto. Él busca personas que se hagan al frente, y él solamente los está apoyando, animándolo a hacerlo. Y dice, ingeniosamente mezcla la verdad con el error para apartar al ser humano de la verdad, adorando a Dios. Nos dice, eso ha sido una pasión consumadora
durante miles de años. Esa ha sido su estrategia de esta persona, de Satanás, durante varios miles de años, cómo ha actuado, cómo ha trabajado. Y la Biblia dice que Daniel tuvo también un sueño, el que acabamos de leer, de las 4 bestias que subían del mar. Y dice aquí, estaba mirando en mi visión de noche, escribió Daniel, y aquí que las 4 vientos combatían en el mar. Era una visión que Dios le está dando a Daniel. Y ahí él vio que salen 4 bestias. Ya lo leímos allí, ¿verdad? Ahora, esas bestias representaban reino o reyes. Y esos reyes fueron los que gobernaron durante muchos años. El primer rey que tenemos aquí se llamó Nabucodonosor. Él reinó en Babilonia. Fue un rey muy inteligente, muy sabio, tenía muchas estrategias para actuar, y él vivió o gobernó a Babilonia desde el año 538 hasta el año 606. Perdón, del año 606 al 538. Fue el periodo de que el rey Nabucodonosor gobernó Babilonia, una ciudad sumamente hermosa. Y en la visión que Daniel tuvo que Dios le dio a Nabucodonosor, él vio una estatua que había soñado Nabucodonosor, y ya se lo había platicado a Daniel, que había tenido un sueño, pero ninguno de sus magos, astrólogos, adivinos, caldeos, no le podían dar una explicación que simbolizaba eso. Pero Daniel, Dios le había dado sabiduría, inteligencia, para poder interpretar esos sueños, esas visiones. Y entonces trajo Nabucodonosor a Daniel para que le explicara el sueño y su declaración. Y Daniel le dijo que tú veías en las visiones de la noche una gran estatua. Ahí le da la medida, 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Era grande. Y Nabucodonosor la había mandado a hacer de puro oro. Pero Daniel no la vio así, ni Nabucodonosor la vio así. Nabucodonosor vio que esa estatua, su cabeza era de oro puro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre era de bronce, y sus piernas en parte era de hierro, y en sus pies en parte era de barro cocido y hierro. Estaban mezclados ahí el hierro y con el barro. Y Daniel la estaba contemplando, esa estatua, cuando una piedra del monte salió, no cortada con manos de hombre, sino esa piedra vino y pegó en la parte de los pies de la imagen y la derrumbó, la desmenuzó, y se desmenuzó todo. Y esa piedra se volvió un gran monte que cubrió toda la tierra. Eso es lo que Daniel está diciendo al rey. Eso es la manera como lo vio el rey Nabucodonosor. Y ahora Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tú eres, Daniel, tú eres, oh rey, aquella cabeza de oro. Tú eres esa cabeza de oro. Pero Nabucodonosor no permitiría que él solamente reinara ese periodo de tiempo y que otro rey inferior a él viniera. No, él quería ser el único rey perpetuamente, y por eso mandó a hacer esa estatua de puro oro. Pero
no era el propósito de Dios ese. El rey Nabucodonosor fue destronado, fue desplazado y tomó su lugar otro rey, el que se llamó el reino de los medos y los persas. El reino de los medos y los persas fue, o sea, la derrota de Nabucodonosor, o más bien fue Belsasar, fue en el año 538. Y ese año mismo empezó el reino de los medos y los persas, que estaba simbolizado por la plata, un reino un poco inferior, que primero era oro, de otro reino un poco inferior. Y el reino de Medo-Persia fue desde el 538 al año 31, que reinó durante ese tiempo, fue el periodo de tiempo de los medos y los persas. Pero, como leímos, que otro reino vendría a reinar ya en el año del 331 al 168, vino Grecia y tomó el mando. Por cierto, él lo dirigía un gran general, el que era muy valiente y conquistó a los medos y los persas durante muchos años. Del año 331 al 168 fue el tiempo en el cual Grecia gobernó, que estaba simbolizado por el vientre de bronce. Y allí ya entró Roma, la otra potencia que iba a gobernar. El periodo del reinado de los griegos fue del 331 al 168. Y del 168 ahora viene el reino del romano, de Roma. Ese reino fue el periodo más largo de la historia. Gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 ya de Cristo. Fueron muchos años que gobernó ese imperio. Pero todo esto Dios ya lo tenía contemplado, le mostró en visiones a Daniel todo lo que iba a suceder. Y como vimos que en el sueño de Daniel, que leímos también, aquí vamos a ver, nos dice aquí, nos dice que dejemos que la Biblia sea ella misma la clave para interpretar esta profecía de símbolos. En este sueño, primeramente, notamos el elemento del agua. El elemento del agua, ¿por qué dice eso? Porque en el grande mar vino un gran viento que luchaba en el mar, lo hacía, y de allí surgieron esas 4 bestias que Daniel nos está diciendo ahí en su libro. Y esas 4 bestias luchaban y serían 4 reinos que iban a venir. Los nombres de los reinos que iban a venir son los que ya leímos, el tiempo que duraron, todo eso. Bueno, la historia cuenta que efectivamente el imperio griego se dividió en 4 partes. Alejandro murió a la edad de 31 años, justamente 7 años después de su gran batalla en Arbela. Aún antes de ser sepultado, dice, comenzó la lucha entre sus familiares de él y sus 4 generales. Ellos querían gobernar al mundo de aquel tiempo, pero ellos solamente tenían mucha astucia y todo, ¿verdad?
pero no tenían esa inteligencia que tenía Alejandro el Magno. Y ellos tuvieron una grande lucha y después de todo se pelearon entre ellos mismos, entre los 4 generales, con cada quien con su gente, todo, una terrible lucha. Y después todo vino a hacer algo que terminó ese imperio, y ahí aprovechó el imperio romano a tomar fuerza. Ahí ahora es Roma el que comienza a gobernar de una manera pues terrible, porque donde Daniel contempla esa bestia es terrible, espantosa. Ahí en la visión no dice nombre, no dice su característica muy clara. Entonces dice que era de hierro, sus pies de hierro, sus dientes de hierro, que todo lo que agarraba lo desmenuzaba, y las sobras, lo que quedaba, las pisoteaba con sus pies. Y ese imperio, cuando empezó a gobernar, dice aquí que las obras y contiendas continuaron entre los 4 generales. Pero nos dice, pero acerca de las 4 feroces bestias que Daniel dijo que alcanzarían poder después del imperio griego, así cayó el imperio. Dice, el ángel dijo a Daniel que este 4.º reino sería diferente al de los otros reinos. La bestia que lo representaba era extremadamente poderosa, tenía enormes dientes de hierro para destruir su presa. Se trataba de un poder cruel y malvado. No se puede hallar una mejor descripción del levantamiento del Imperio Romano. Roma fue la más cruel de los gobernantes que ha existido, y brutal que todos los imperios anteriores. Dice, destruía las naciones enteras, o vendía a los habitantes como esclavos al país que conquistaba, a su gente los vendía como esclavos a otros países. Esa era la manera de actuar del Imperio Romano. Pero dice que en Daniel 7:8 le dijo, mientras yo contemplaba la 4ª bestia, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Cuando Daniel estaba contemplando esa bestia que representaba a Roma, tenía 10 cuernos también, y entonces lo estaba mirando sus cuernos Daniel, y vio que dentro de ellos salía un cuerno pequeño, pero ese cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, y también tenía una boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, todo, ¿verdad? Y eso le llamó la atención, y estaba contemplándolo, dice, todo eso que hacía ese cuerno pequeño. Sin duda Daniel recordó entonces la gran estatua de metal con sus pies en partes de hierro y en partes de barro cocido, representando las divisiones del Imperio Romano. Ahora dice que las tribus bárbaras del norte de Europa habían destruido mayormente al Imperio Romano. 7 de esos reinos o naciones existen actualmente en Europa. Nos dice que, pero los que más le interesó a Daniel fue el cuerno pequeño. Ahí es donde él más interesó qué iba a ser su actuación de ese cuerno pequeño. Y nos dice, bueno, aquí nos dice que Daniel notó que
Y he aquí que este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y arrogancia. La visión de este cuerno pequeño inquieta a Daniel y dice que en cuanto a mí, yo Daniel, mi espíritu se turbó y las visiones de mi cabeza me alarmaron, porque la descripción de este cuerno pequeño le causaba a Daniel tal preocupación, porque yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablaba palabras contra el Altísimo y oprimía a los santos del Altísimo. Intentará, dice, cambiar los tiempos y la ley. En su mano será entregado durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Allí escucha Daniel todas estas cosas que está hablando y ahí sale una profecía y nos está dando el tiempo que ese cuerno pequeño iba a durar. Ahí dice que sería tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio de tiempo proféticamente. Pero ahora, si nosotros sacamos la cuenta de cuántos años, o vamos a decir cuántos días son en esos 3 años y medio, nos da que son 1260 días o años, que fue el tiempo que ese cuerno pequeño iba a gobernar, iba a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, iba a tratar de usurpar a Dios, iba a cambiar los tiempos y la ley. Todo eso iba a hacer ese cuerno pequeño. Y este pequeño cuerno hizo, dice, guerra contra los santos de Dios. Hizo guerra durante ese largo periodo de tiempo. La iglesia fue perseguida, fueron muertos miles y miles de cristianos. Nos dice, este pequeño cuerno hizo guerra en contra de los santos de Dios y de hecho prevaleció contra ellos por cierto tiempo. Obviamente iba a ser un poder hostil, perseguidor, un poder o agente usado por Satanás. Y nos sigue diciendo que en Daniel 7:28 dice, Daniel dijo, mucho me turbaron mis pensamientos. Daniel quedó preocupado cuando estaba viendo toda esa visión que Dios le estaba dando y él quedó totalmente preocupado. Pero guardé, dice, el asunto en mi corazón y que quería saber qué era este cuerno pequeño. Entonces, vamos a examinar la descripción de la Biblia, a ver cuál es ese cuerno pequeño. Y lo que la Biblia registra en cuanto a su cumplimiento, Daniel describe a la cuarta bestia o cuarto imperio mundial de Roma como terrible, espantoso, fuerte en gran manera. Tenía 10 cuernos, Daniel 7:7. Y nos dice, en lugar de otro imperio mundial que se presentaría en ese escenario de la historia a la caída del cuarto, la profecía predijo que habría una división del imperio romano que daría como resultado 10 reinos. Mezclando la historia confirma esa parte de las profecías de Daniel. Nos dice que la historia nos dice que la división de Roma era un hecho considerado, porque el año 746 a.C., de acuerdo con en el año 476 ya de Cristo,
de nuestra era, de acuerdo con el historiador inglés Edwin Elliot en su libro Horae, Apocalipsis, nos dice que la siguiente lista de los nombres de las tribus bárbaras y sus equivalentes contemporáneos: alanos, Alemania, burgundios, suizos, francos, franceses, lombardos, italianos, sajones, ingleses, suevos, portugueses y visigodos españoles. Ahora, los érulos, esos ya fueron los tres poderes, tres reinos que fueron arrancados, que fueron extinguidos. Fue érulos, fue ostrógodos y también los vándalos. Esos ya quedaron eliminados. Y allí dice, estos son los 10 cuernos de la cuarta bestia que vio Daniel. Y dice, y de acuerdo con la profecía, el cuerno pequeño se iba a levantar con gran poder después de los 10 cuernos o divisiones del Imperio Romano. Aquí nos dice que de esta manera los 3 cuernos de la profecía de Daniel fueron arrancados, haciendo realidad el surgimiento del poder de la iglesia romana. Ahí, esos 3 poderes que fueron arrancados fueron los que le hacían contrapeso a la iglesia. Por eso no podía actuar como quería actuar, pero ellos, esos fueron arrancados. Dice, fue en este tiempo que el emperador Justiniano decretó que el obispo o papa de Roma fuese el dirigente religioso de la Roma de Occidente. Daniel predijo también que el cuerno pequeño sería diferente a los otros reinos. Y ahora la iglesia o el emperador le da el poder al papa para que él va a gobernar ahora todo el imperio romano. En Daniel 7:24 dice, tras ellos se levantará otro. Daniel 7:24, eran diferentes estas bestias, ciertamente lo eran. Dice, los otros reinos eran poderes políticos, pero este cuerno pequeño era una iglesia que ejerce poder político. Era religioso y era político, era el poder del cuerno pequeño. Dice, el medo profético parece estar acuñando inequívocamente hacia la iglesia católica de la Edad Media, como el cuerno pequeño de Daniel, justamente como lo identifican los reformadores protestantes. Daniel proporcionó también otra característica identificadora de esta profecía de cuerno pequeño. Nos dice, yo veía que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Se involucró la iglesia de la Edad Media en las persecuciones? Claro que sí. Ahí se involucró la iglesia en la persecución de la Edad Media. Infortunadamente, sí. La Inquisición, las cruzadas, los hugonotes, valdenses y albigenses, la guerra de los 30 años, la tortura en el Ponto de Calabozos, todo eso fue llevado a cabo por el cuerno pequeño, o sea, ahora ya era la iglesia que estaba llevando a cabo esa guerra contra los santos. Dice, la hoguera a la que fueron sentenciados los mártires, todos ellos está ligado históricamente
a la iglesia durante los oscuros siglos de su supremacía. Pero hay un otro importante característica distintiva del poder de este cuerno pequeño, lo que se encuentra en Daniel 7:25. La profecía predijo que intentaría cambiar las festividades y la ley. Daniel 7:25. Intentó el poder papal de la Edad Media cambiar la ley de Dios. Claro que sí, intentó cambiar la santa ley de Dios. La iglesia reconoce haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo por virtud de su tradición. Lo reconocen, lo aceptan, que la iglesia cambió el sábado al domingo por autoridad de la iglesia. Dice, la última característica que estudiaremos señala el tiempo cuando este poder iba a ser supremo y por cuánto tiempo perseguiría a los santos. Ya dijimos el tiempo que iba a perseguir a los santos, dijimos 3 tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. Eran 3 años y medio, o sea, en total serían 1260 años. Eso desde del 538 al 1798 fue el tiempo más duro y cruel para la iglesia cristiana de los últimos días. Y nos dice aquí que en Ezequiel 4:6, de acuerdo con Ezequiel, un día profético equivale a un año, es lo que dijimos, ¿verdad? Y los ostrógonos, la última tribu en oponerse a la iglesia romana, fueron vencidos en el año 538 antes de Cristo. Así fue eliminando muchos países, muchas naciones, hasta que tomar el control completo el cuerno pequeño. Son las profecías que se registra en el libro de Daniel, pero todo está dirigido por nuestro Dios. Y la historia no nos deja engañar. Todas las historias han escrito todos los sucesos que la iglesia ha cometido en contra del pueblo de Dios. Hasta aún ya últimamente los papas han pedido perdón, tratado de disculparse por lo que hicieron en aquellos tiempos. Pero la iglesia cristiana ya no tiene el poder para perdonar pecados. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y así que, pero nosotros vamos a seguir luchando, perseverando, y tenemos la seguridad, la confianza que Dios está dirigiendo todo lo de la historia, lo está dirigiendo, todo el camino de su pueblo lo está dirigiendo a ese lugar que ha ido a preparar. Esperamos que lo que hemos estudiado de esta historia, de estas profecías que ya se han cumplido, todas se han cumplido, excepto la última que nos habla de la segunda venida de Cristo, es la que muy pronto se llevará a cabo, y por eso estamos tratando de invitar y enseñar e informar a todas las personas y a todo el mundo que nos preparemos para ese maravilloso acontecimiento que está por suceder. Esperamos que todos los que escuchen estos mensajes, estas historias y estas profecías que aún todavía están por cumplirse, aceptemos todos a nuestro Salvador, a nuestro Dios como nuestro único Salvador personal, que cuando Él venga estemos preparados para recibirlo y podamos decir esas maravillosas palabras:
Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Esperamos que no solamente cientos, sino miles y millones de personas puedan estar en pie cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Hoy vamos a orar nuevamente por muchas personas, por esos doctores que están trabajando incansablemente, por esas enfermeras que están trabajando, por muchos voluntarios que están trabajando en favor de miles de personas que se encuentran todavía en hospitales, pidiendo a Dios, queremos pedirle a Dios y estamos pidiéndole a Dios que Dios intervenga en esos lugares, que ya pueda terminar esa epidemia y ya pueda venir pronto por ese pueblo que espera su pronto regreso. Esperamos que todas esas familias que hemos nombrado ya, el hermano Chito, la hermana que de su yerno que estuvo enfermo, pedimos que ya estén bien. Los que no han podido conseguir un empleo, un trabajo, pedimos la ayuda de nuestro Dios para que Dios les conceda el pan de cada día, el sustento diario para ellos y para toda su familia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones, porque yo sé que tú nos amas y nos das informe de todo lo que ha sucedido y lo que está por suceder también. Esperamos, Señor, que tú nos ayudes, que tu pueblo, Señor, tu iglesia, siempre tenga la protección divina, puedan cumplirse las promesas que se encuentran en el Salmo 91, donde dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esperamos, Señor, que tú cumplas tus maravillosas promesas en tu iglesia que espera tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, y bendice todas esas personas que todavía están con esas enfermedades. Tú pongas tu poderosa mano sobre ellos y dale la sanidad, Señor. Dale la sanidad y dale el perdón de sus pecados y tú los ayudes, Señor, que se preparen para un encuentro contigo. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones. Te lo imploramos en el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.